¿Cómo se hace evidente el cambio de mente? Porque se evidencia un cambio de pensamiento, un cambio de inteligencia, un cambio de propósito, un cambio de razón, un cambio de sentir y por lo tanto un cambio de acción. Esta enseñanza le he puesto por nombre: la debilidad no es excusa. Generalmente siempre hemos crecido en una idea equivocada de que nuestras debilidades tienen que ser nuestros topes. Pero yo, leyendo la escritura, podía notar que para los hijos de Dios las debilidades en realidad no deben ser una excusa, sino por el contrario son una oportunidad, y lo vamos a ver. Yo quisiera que pudiéramos iniciar leyendo 2 Corintios 12:9. Oramos, Señor, y creemos porque tu palabra va a ministrar nuestras vidas y va a abrir los ojos de nuestro entendimiento, y vamos a ser llenos del poder de tu Espíritu Santo para ver, reconocer y entender y recibir tu palabra. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 12:9. Dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí claramente nosotros podemos notar algo. Para Pablo, las debilidades no eran un límite. Para Pablo, las debilidades no eran un tropiezo. Para Pablo, la debilidad no era una excusa. Para Pablo no era la debilidad un drama. Y yo quisiera aquí leerte algo que yo escribía: que en la vida nosotros encontraremos obstáculos y dificultades, pero los límites los pones tú. Los límites los ponemos nosotros. Es decir, nosotros entendemos de que desde el momento en el que cae el primer hombre, la humanidad, en el Edén, brota una naturaleza engañosa, dice, llena de dificultad, llena de error, llena de debilidad. Y quizás nosotros podríamos decir: bueno, yo tengo debilidades y esa no es mi culpa. Sí, probablemente no sea tu responsabilidad la debilidad que tú tienes, pero el límite para poder crecer si lo pones tú. Mientras que el apóstol Pablo en su carta nos está enseñando que las debilidades eran una oportunidad para que la gloria de Dios pudiera ser conocida. Por otra parte, nosotros hemos interpretado que la debilidad que probablemente Pablo o alguno de nosotros tienen es la excusa perfecta para poder decir que a razón o a raíz de esa debilidad yo no puedo hacer algo. Pero aquí es donde nosotros vemos claramente que Dios de alguna forma le está diciendo al apóstol Pablo que cuando nosotros somos débiles en nosotros mismos, es entonces donde por medio de la gracia es que nosotros somos fuertes. ¿Sí me entendieron aquí lo que les estoy diciendo? Es decir, el Señor le estaba diciendo al apóstol Pablo que cuando nosotros somos débiles en nosotros mismos, es entonces en donde somos fuertes en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nuestra debilidad es la oportunidad de poder ser fortalecidos y en aquello en lo que creemos ser débiles, ser verdaderamente fuertes. En otras palabras, lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo era que requería y necesitaba
depender de Dios más que de sus propias fuerzas. Que mi gracia te sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en lo débil que tú eres. Es decir, a causa de tu debilidad, mi poder, valga la redundancia, se potencializa en ti. Entonces esto empieza a producir un estado en nuestras mentes, en nuestra humanidad probablemente, o de conflicto o de renovación. Porque podríamos pensar, ¿cómo es posible que Dios pueda perfeccionarse en lo que soy débil si soy débil? O de renovación, de decir, mi debilidad es la oportunidad para que la fuerza de Dios se perfeccione en aquello en lo que yo soy débil. Y entonces, en lugar de ser un problema, sea una oportunidad. Y quizás las debilidades pueden ser diversas en todos. La debilidad en esta persona puede ser que a cualquier cosa buena le ves lo malo. La debilidad de este es que cualquier cosa y grita. Cualquier cosa y se deprime. Cualquier cosa y se enoja. Porque estamos hablando de debilidades. Es extremadamente tímido. No sé qué más debilidades hay. No se contiene para comer. Si le metes la mano se la come. ¿Verdad? Vive en sus emociones todo el tiempo. No sé qué otras debilidades puedan haber, pero hay diversas, hay muchas. Y probablemente nosotros ya identificamos en este momento alguna. Pero es ahí donde el Señor le habla al apóstol Pablo y le dice que tu debilidad no sea la excusa, sino la oportunidad de que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Que no seas dependiente de tus fuerzas, sino seas dependiente de la fuerza del Espíritu. Que en lo que tú crees que eres débil, puedas ver la oportunidad de que en Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, tú seas verdaderamente fuerte. Por eso es que nosotros somos poderosos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, no en nuestras fuerzas. Yo he ido experimentando procesos de transformación en lo que yo consideraba, y se los puedo contar como un testimonio, me consideraba débil. He visto cómo Dios se ha convertido en mi fortaleza, y hoy en día aquellas cosas que eran mi debilidad se han convertido en mis mayores fortalezas por medio de Cristo. Hoy ustedes me ven aquí enseñar, pero si yo podía me metía en un rincón donde no me vieran. Yo me recuerdo que cuando fui a la universidad decían, yo estoy hoy aquí, pero un día estuve ahí, no me anima. Yo los veía y decía, yo no me veo hablando como él habla. Por darles un ejemplo, probablemente esa pudiera ser una debilidad de mi carácter. Pero a través del proceso de vida espiritual he experimentado que en aquellas cosas en las que soy débil, el poder de Dios, Cristo mismo, se ha perfeccionado en mi vida. Y es ahí donde nosotros requerimos ser renovados. O dos, entramos en conflicto. No, yo soy débil. Bueno, quédate débil. Pero no es por la ausencia de algo o de alguien que suministre el poder para dejar de ser débil en ti. Por eso es que muchas veces la debilidad termina siendo una decisión más que una acción del Espíritu. No, eso me cuesta. Pues eso que te cuesta es la oportunidad que Dios te ha dado para ser fortalecido en Cristo Jesús. Por eso dice Romanos 12:2,
Veamos lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, Romanos 12:2 nos invita a un proceso renovador con auxilio del Espíritu Santo para redimir, purificar y glorificar nuestras vidas, pero también nuestras mentes. Es decir, la vida espiritual tiene nutrientes espirituales gloriosos y poderosos que producen redención, que producen purificación y que producen glorificación. Por eso es que Dios le dijo al apóstol Pablo: en aquello en lo que tú eres débil, se perfecciona mi poder. Y entonces, cuando entiende esto, Pablo dice: entonces me gloriaré. Porque en el apóstol Pablo se despierta esa dimensión de gloria sobre la debilidad, como resultado de que recibe por medio del Espíritu una redención en su manera de pensar. Porque el apóstol Pablo hasta ese momento estaba orando que Dios le quitara la debilidad. Y es hasta ese momento en donde recibe de parte de Dios una palabra que modifica y ministra su vida, de tal manera que dice: me gloriaré entonces en mi debilidad, porque es ahí donde se perfecciona tu poder. Pero hasta antes de eso estaba: quítame el aguijón, quítame el aguijón, quítamelo. ¿Cuántos hemos orado así? Quítamelo, quítamela, quítame esa debilidad, quítamelo, quítamelo. Pero pocas veces decimos: Señor, que por medio de tu Espíritu Santo yo pueda ser perfeccionado, fortalecido, crecer de tal manera por medio de tu gracia, que en lo que hoy soy débil, mañana yo sea fuerte por medio de ti. Y es por eso, porque requerimos un proceso renovador, restaurador. Romanos 12:2. Del entendimiento. El entendimiento es una facultad propia de la inteligencia, y la inteligencia es una facultad propia de una mente. Entonces el apóstol Pablo en Romanos 12:2 está diciendo que renovemos el entendimiento, facultad de la inteligencia, y la inteligencia entonces implícitamente a través de la mente. Si tu mente no es renovada por medio del Espíritu Santo, es donde tú no vas a poder experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo es que Dios es bueno y soy débil en esto? Porque está existiendo un conflicto resultado de tus propias fuerzas, de tu propia naturaleza. Pero es ahí donde Dios le dice al apóstol Pablo: que te sea suficiente mi fuerza. En donde tus fuerzas no tienen la capacidad, es donde mi poder se perfecciona. Y ese proceso renovador de nuestros pensamientos es lo que produce por medio del Espíritu Santo un proceso de redención en el entendimiento del ser humano. ¿Y cómo se produce un proceso restaurador, redentivo, purificativo y glorificativo? Viene el apóstol Pablo y dice: entonces me gloriaré, porque en lo que soy débil, en realidad soy fuerte en Cristo Jesús. Es decir, nuestras debilidades existen, por supuesto, pero vivir de ellas y para ellas es una decisión. Que cuando nosotros llegamos y empezamos a experimentar la gracia del Espíritu Santo, o las vemos como oportunidades, o seguimos decidiendo ser débiles en nuestras propias fuerzas.
Pero en Cristo Jesús y bajo el diseño de Dios, la debilidad es la oportunidad para el perfeccionamiento de Dios en tu vida. Por eso en aquellas cosas en las que tú eres débil, por medio de la renovación y la glorificación del entendimiento, debe empezar a producir en nosotros ya no más excusas, sino la oportunidad para hacer evidente que el poder de Dios es real, glorioso, redentivo, y que no somos más víctimas ni siquiera de nosotros mismos, sino templos, piedras de Dios en sus manos para ser construidos. Y en lo que somos débiles, Dios se haga fuerte. Y en eso, en lo que Dios se hace fuerte y por medio de sus fuerzas, nosotros somos fortalecidos y nos convertimos en fuertes por la gracia de Dios. Primera de Corintios 2:16. A la transformación del Señor. ¿Y quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay una sustitución. El arrepentimiento es un cambio de mente. Se quita una para ponerse otra. El arrepentimiento va más allá de decir estoy arrepentido. Es que se te nota que se estableció otra mente. Ese es el cambio de mente. Es como que te dijera, cambiemos de carro. Si cambiamos de carro, quiere decir que yo te doy mi carro y tú me das tu carro. El arrepentimiento es cambio de mente. Te cambio la mente. ¿Cómo se hace evidente el cambio de mente? Porque se evidencia un cambio de pensamiento, un cambio de inteligencia, un cambio de propósito, un cambio de razón, un cambio de sentir y por lo tanto un cambio de acción. Tenemos la oportunidad por medio del Espíritu Santo de que nuestros pensamientos sean renovados. Y al ser renovados, redimidos y glorificados, poder ver que la voluntad de Dios es buena. Porque esa es una obra del Espíritu Santo en una mente nueva. Fuimos diseñados para una mente nueva. Por eso es que existen dos tipos de mentalidades y la podemos ver en Romanos 1:28. También habla de la mente reprobada, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay una mente aprobada y hay otra mente reprobada. ¿Cuál es la mente aprobada? La de Cristo Jesús. ¿Y cuál es la mente reprobada? La humana, la terrenal. La que el apóstol Santiago decía, la diabólica, la terrenal y la animal, decía. Uno decía así, sí decía. Y sabes que se los decía en un contexto donde él estaba dirigido a las tribus de Israel que estaban siendo perseguidas. Estaban siendo perseguidos los creyentes. Estaban en conflicto, en problema, estaban emproblemados. Entre ellos ya se empezaban a pelear, ya unos empezaban a verse bien víctimas, bien. Y él les dijo, o sea, hay una sabiduría que viene de lo alto, que es provista por la gracia, no esa que están manifestando. Porque esa que están manifestando es la de una mente reprobada. ¿Se imaginan ustedes ese escenario donde los quieren matar? Y eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Si quieren ser fuertes, oren los unos por los otros, sean fortalecidos en la gracia de Dios y caminen en una nueva sabiduría. Tenemos dos opciones: o vivimos bajo la mente reprobada, o caminamos y se implanta en nosotros una mente aprobada. Y en la mente aprobada tú te vas a dar cuenta que en lo que eres débil, en Cristo Jesús, tú verdaderamente eres fuerte. No es una excusa.
Ay, pero yo no nací, yo no fui el que pequé, ese fue Adán, ¿verdad? Si lo tuviera enfrente le diría, ¿verdad? Sí, probablemente tú no fuiste exactamente Adán y Eva, pero en este tiempo los límites los pones tú. Porque por medio de la gracia podemos experimentar la fuerza del Espíritu, el poder de Dios obrando, el poder de Dios renovándonos. Y esto es glorioso y poderoso. Yo recuerdo cuando a mí me detectaron un problema congénito del corazón. Y créanme que yo nunca lo puse de excusa. Y porque la medicina cada vez que la tomaba sentía que me quemaba por dentro, no la podía seguir tomando. Era como un ácido. Hasta me recuerdo el nombre de la pastilla. Me quemaba todo el interior. Entonces medio me regulaba aquello, pero me estaba desregulando otra cosa. Pero yo en cada lugar en el que estaba asignado, yo no me paraba como alguien débil por mi enfermedad, sino fortalecido en Cristo Jesús, sabido y fortalecido, sabiendo que si yo iba a dejar de estar en algún momento en esta tierra, era porque el propósito de Dios ya no me requería. Pero mientras el propósito de Dios me requiriera, sabía yo que iba a seguir y iba a seguir con fuerza, porque sabía que el poder de Dios se perfeccionaba en lo que yo era débil. No es una excusa, ni siquiera una enfermedad es la excusa, porque tu fuerza es provista por el poder de Dios. La afirmación que recibe el apóstol Pablo consistía en cambiar nuestra dependencia de nuestras propias fuerzas a una dependencia real, verdadera, honesta y sincera de Dios. Porque la gracia es el poder de Dios. Por eso dice la Escritura que los violentos, que es una palabra poética, ya lo vimos, que no es aquellos violentos que andan quebrando cosas, ¿verdad? Sino aquellos que avanzan enérgicamente, lo conquistan por la fuerza, dice, pero no por las fuerzas de ellos, sino por la fuerza de Dios en ellos. El reino de los cielos pertenece a conquistadores que avanzan enérgicamente, pero no por sus propias fuerzas, sino por la fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura que los que en Él creyeron recibieron el poder, el poder dunamis, el poder dinamita de Dios para avanzar enérgicamente. Si hoy nosotros no avanzamos enérgicamente ni lo conquistamos por la fuerza de Dios, no es porque la vida espiritual de Dios no tenga ese poder, sino porque hemos decidido hacer de nuestra fortaleza nuestra debilidad. Cuando nuestra debilidad en manos de Dios se convierte en una herramienta del reino para ser altamente poderosos en Cristo Jesús. En aquello en lo que eres débil, por medio de la fuerza de Dios, es conquistado por Dios, para que no sea más un límite, una excusa, algo que te detiene. Soy débil, soy débil. Entonces, si eres débil, debe ser expuesto a la gracia del Espíritu, porque es ahí donde Dios se perfecciona. Y es entonces ahí donde el mismo apóstol Pablo dice: en esto yo me glorío, porque puedo reconocer que en lo que soy débil, Dios es altamente poderoso. No estamos limitados. Si estamos limitados es por decisión, no por la acción de Dios. Es más un querer. Por eso les decía la renovación, porque inconscientemente hemos sido formados
no para pensar a través de un espíritu de conquista, sino a través de un espíritu de victimización. Porque el Espíritu de Dios nos da poder. El Espíritu de Dios es amor, poder y dominio. Dice que la debilidad pueda ser conducida al diseño de Dios, y en el diseño de Dios la debilidad es una fortaleza, no es una excusa. Dios te da destrezas, despierta formas, pero requiere de hijos de Dios que sean expuestos a la vida del Espíritu. ¿Por qué recibió esta palabra el apóstol Pablo? Bástate en mi gracia, porque estaba expuesto a Dios. Y en esa relación y en esa comunión, Dios le habla, Dios le comunica, y es ahí donde experimenta una redención aún mayor, una glorificación mayor en sus pensamientos. Por eso nosotros podemos ver, inclusive en las iglesias de Macedonia, si no estoy mal, eso está en 2 de Corintios 8, donde viene el apóstol Pablo y dice: y estos en su pobreza abundaron en generosidad, pero era porque ese tiempo estaban siendo conquistados por los romanos. Y en una conquista, los que te conquistan hasta se quedan con la riqueza. Entonces ellos estaban limitados. Por eso es importante conocer ese contexto en donde está escrito. Estaban limitados porque estaban siendo conquistados, les estaban robando. Y el apóstol Pablo les dice: en su pobreza abundaron de generosidad. Porque la riqueza de esas iglesias de Macedonia no consistía en lo que obtenían, porque incluso se los estaban quitando, sino en lo que contenían. Por eso es que uno no se multiplica en lo que quiere, sino en lo que uno es. Tú puedes desear muchas cosas, pero no te vas a multiplicar en eso hasta que tú seas. Eran iglesias perseguidas, en proceso de conquista, empobrecidas, pero resultaba que eran ricas, bendecidas, glorificadas, establecidas, generosas, porque habían entendido que eso no era una excusa. No era una excusa, porque en lo que aparentemente para la humanidad es estar débil, en el diseño de Cristo es donde somos perfeccionados. Y como decía el apóstol Pablo: en eso yo me gloriaré. Estaban pobres, tenían un espíritu de conquista. Vivimos en un tiempo de víctimas. Todos son víctimas hoy. Pero en el diseño de Cristo Jesús, en aquel tiempo, antes de ese tiempo, en este tiempo, nosotros tenemos la oportunidad de recibir el espíritu conquistador de Cristo Jesús, en donde nuestras debilidades no son una excusa, sino una oportunidad. A veces nos terminamos descalificando por nuestras debilidades, cuando en el reino la debilidad es oportunidad. Ay, no, yo no, porque te ves tan débil, es que requieres el diseño de Cristo. Porque en todo eso, imagínate, si así eres de débil, es porque Cristo puede perfeccionarse aún más en gloria en ti, por lo que de tu propia boca se dice. 2 de Corintios 12:10. Miren esto. Y entonces en el siguiente versículo el apóstol Pablo dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Imagínense, o sea, qué proceso renovador, restaurador, purificativo, redemptivo y glorificativo en el hombre que hace unos momentos estaba diciendo: Señor, quítame la debilidad. Ya cambió y dice: por lo cual, por amor a Cristo,
Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces en realidad reconozco que yo soy fuerte. Reconocer que somos débiles no es para reconozco que soy débil. Es reconozco que soy débil. Y porque reconozco que soy débil, reconozco que también necesito la fortaleza de Cristo, perfeccionándose, abriéndome los ojos, habilitando mi inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, para hacer. No puedo, no tengo. En Cristo tú tienes, tú puedes, aún no teniendo nada, poseéndolo todo. Nuestra fe no es como la hemos recibido de los romanos, una imaginación. Es una naturaleza conducida por el Espíritu, a la cual se le cree y se le obedece, no imaginándome. Eso no es fe, eso es imaginación. Sino a través de esta vida espiritual, uno empezar a reconocer por medio del Espíritu qué es lo que debo, en dónde debo estar, qué es lo que debo hacer. No según mi debilidad, sino según el poder de Cristo. No tengo. En Cristo lo tienes todo. Créelo. Y entonces ahí el apóstol Pablo está diciendo: en mis debilidades, en las afrentas, lo veían afrentando, lo veían persiguiendo, en mis necesidades. Dice, necesidades tenemos todos. Pero no digo, ay, por mi necesidad estoy mal, ¿verdad? Cuando recibió esta vida del Espíritu, esta dirección del Espíritu, dijo, por amor a Cristo, me gozo hasta en lo que necesito. Está muy caro aquí, está muy caro. Pero Cristo es nuestro sustentador. En función de su propósito será provisto. Por eso las iglesias de Macedonia daban, ellos se desprendían, siendo conquistados. Porque hay una naturaleza de otra dimensión gloriosa. No perdono. ¿A qué todavía lo odio? ¿Qué? Es una debilidad. En Cristo Jesús tiene una nueva naturaleza. Tú puedes perdonar. Tú puedes amar lo que no se podría amar humanamente, porque no es en tus fuerzas. Señor, abre mis ojos a esa fuerza del Espíritu, para ver, para reconocer, para hacer, para decidir, para accionar, para vivir. Una fuerza de otra dimensión para los hijos de Dios. Tengo mi problemón. ¿Cuál? Aquel me dijo que problemón en tus fuerzas. En Cristo Jesús solución, entendimiento, sabiduría, inteligencia, destreza, poder, fuerza, conquista. Es en Cristo Jesús. Por eso dice Mateo 6:33: mas buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. El reino tiene su propia justicia. Tiene su propia justicia. Este buscar viene de un hebreo que significa indagar, desear. El que indaga en el reino, el que desea el reino con todas sus fuerzas. Primeramente, adverbio superlativo que evidencia una característica de máximo en algo. El que indaga en el reino y lo desea antes que cualquier cosa. Y su justicia. La
justicia es una acción legal que tiene el mismo reino, que solo puede ser ministrada por un magistrado o un juez justo para devolver una condición que alguien había perdido como resultado de sus delitos. Si indagas y deseas conocer el reino y su justicia, recibirás la impartición de justicia de Dios que modificará tu condición, tu estado legal, y te reubicará en una nueva condición celestial y eterna. Y termina diciendo, y las demás cosas serán añadidas. Si tienes la justicia y si tienes el reino, lo otro es poca cosa. Porque has recibido el reino de los cielos y la justicia del Dios justo, del juez justo. Comparado con esto, lo demás será añadido. Pero necesitamos que en nuestro corazón sea impartida la justicia de Dios, en nuestros pensamientos, para que entonces entendamos que en Cristo Jesús y no en nuestras fuerzas somos justos de Dios. Que nuestra condición ya no es como la de un delincuente. Y como ya no es la de un delincuente, también tu mente y tu espíritu es renovado y glorificado. La debilidad ya no es una excusa, es una oportunidad. Y cuando esto sucede, es que recibimos el proceso sanador y salvador de Dios, que empieza a producir transformación. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, sanándonos, transformándonos, renovándonos. Por eso quien empieza en ese proceso salvador y renovador de Dios no puede ser el mismo, ni con sus pensamientos, ni con la iglesia, ni con el cuerpo de Cristo, ni con sus hermanos en la fe, ni con sus finanzas, ni con su entendimiento, ni con su inteligencia, ni con su sabiduría, ni con su comportamiento, ni con sus palabras, porque ese habla como justo, ese vive como justo. Porque ese ha recibido la libertad de la justicia de Dios. Ya no es esclavo de sus temores. Está siendo perfeccionado, un proceso permanente y continuo en la gracia de la justicia, de la gloria, del reino. Malaquías 4:2 profetizó esto. Esta es una palabra profética. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Una palabra profética. Dios como ese sol. Dios es nuestro sol de justicia. Y como tenemos nuestro sol de justicia eterno, dice que traerá salvación, traerá justicia. Y dice ahí que la acción que le sigue es que saltaréis como becerros, no que seamos becerros, sino una forma representativa y profética de decir de que estaremos contentos, gozosos en el espíritu, de que ya no hay culpa, ya no hay debilidad que nos detenga, sino en Cristo Jesús tenemos la oportunidad.
Necesitamos que la justicia de Dios se imparta a nuestros corazones. Necesitamos que la justicia de Dios se imparta a nuestros pensamientos. Necesitamos que la justicia, la naturaleza justa de Dios se empiece a perfeccionar en nuestras decisiones, a medida de que el sol de justicia, Cristo, nuestro sol de justicia, se perfeccione. Habrán más justos y por lo tanto más obras de justicia, haciendo avanzar, proclamar, experimentar, manifestar la gloria de Dios. Con razón el apóstol Pablo lo dijo: me gloriaré en mis debilidades, necesidades, afrentas, por amor a Cristo. En lo que somos débiles, en realidad, en Cristo Jesús somos fuertes. Que lo que considerabas tu debilidad no sea un límite, porque si lo es más una decisión tuya que un querer del diseño y de la voluntad de Dios. Pero necesitamos exponernos a la palabra, a la oración. Señor, abre mis ojos a tu justicia. Señor, abre mis ojos a tu conocimiento. Señor, abre mis ojos a tu entendimiento. Señor, abre mis ojos a tu sabiduría. Señor, abre mis ojos a mi fortaleza. Si indagáramos y deseáramos en nuestras oraciones tanto esto, como muchas veces indagamos por nuestras necesidades, estaríamos viviendo desde otra condición nuestras afrentas, nuestras necesidades, nuestras debilidades, porque estaríamos siendo permanentemente transformados por la gloria de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Estamos una generación que busque, que indague primeramente el reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Por eso las iglesias de Macedonia no dieron con pobreza. Esas iglesias en Macedonia evidenciaron que habían recibido el don de justicia de Dios, que los había libertado de todo temor y de toda esclavitud y de toda operación de sus propias fuerzas. Amén. Gracias, Señor. Te doy gracias, te damos gracias